¿Quién estará apenas en el primer peldaño? ¿Quién en las tinieblas del abismo? ¿Quién en los más elevados peldaños? Son secretos que solo mi justicia conoce. La tierra está preparada por mí y limpia como yo la formé. Si en ella existe algo malo, eso es obra de los hombres. ¿Cuánto mal habéis hecho con vuestro pecado, humanidad? Aunque haya quien diga que no sois responsables de lo que ha pasado tiempo atrás, yo os respondo. Vuestro espíritu ha habitado la tierra en otros tiempos, ha faltado y la ha profanado. ¿Por ventura sabéis quién sois? ¿Cuánto debéis trabajar, humanidad, para restituir todo cuanto le habéis negado? Yo hablo la verdad, enseño el camino, revelo la reencarnación que es ley para que se perfeccione el espíritu y llegue a la meta de su destino. ¿Lo dudáis? De cierto os digo, que la verdad en nada se altera con vuestras dudas. Ella sigue siendo la misma. Yo os digo, que nunca neguéis por el solo hecho de que no comprendáis. Pensad que si solo fuese verdad lo que vuestra pobre mente comprende, no existiría nada. Se levantará mi pueblo dando la buena nueva y propagando mi mensaje de este tiempo. Daréis pruebas de mi verdad, no solo con vuestras palabras, sino ajustando vuestra vida al cumplimiento de esta doctrina, en todas vuestras obras. Afirmaréis que la reencarnación del espíritu es una de las grandes verdades que la humanidad debe conocer y creer. Hay quienes por intuición presienten, aceptan y creen en ello, como algo que no podía faltar en mi amorosa justicia hacia los hombres, mas también habrá muchos que os llamen blasfemos y mentirosos. No temáis, lo mismo les sucedió a mis apóstoles cuando predicaban la resurrección de los muertos enseñada por Jesús, los sacerdotes y los magistrados los pusieron en la cárcel por predicar tales enseñanzas. Más tarde, el mundo aceptó aquella revelación, aun cuando os lo puedo asegurar que no llegó a comprender toda la importancia de esa enseñanza, siendo menester que viniese yo en este tiempo a enseñaros que la resurrección de la carne solo puede referirse a la reencarnación del espíritu, ya que este es el principio y la razón de la vida, de que en verdad es eterno. 6. ¿Con qué fin habrían de resucitar los cuerpos muertos, cuando solo fueron las vestiduras temporales del espíritu? La carne baja a la tierra a fundirse con ella, ahí se purifica, se transforma y surge de nuevo a la vida incesantemente. Mientras, el espíritu sigue elevándose, sigue encaminándose a la perfección y cuando vuelve a la tierra, es para él una resurrección a la vida humana y es también para su nueva envoltura una resurrección al contacto del espíritu. Mas lo material no tiene naturaleza eterna y en cambio lo espiritual sí, por lo que os digo una vez más, que es a vuestro espíritu al que busco, al que enseño y al que quiero llevar conmigo. En aquel tiempo dije a Nicodemo, quien me había buscado de buena fe para hablar conmigo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No os sorprendáis si os digo, que es necesario nacer otra vez. ¿Quién comprendió aquellas palabras? Yo os quise decir con ellas que una vida humana no es bastante para entender una sola de mis lecciones y que para que lleguéis a comprender el libro que esta vida encierra, os son necesarias muchas existencias. De ahí que la carne tenga que servir solo de báculo al espíritu en su tránsito por la tierra. El espíritu recibe de la materia las impresiones que ésta recoge en la vida. Cuando mayor llegue a ser su sensibilidad y preparación, mayor será la cosecha para el espíritu. El cuerpo es solo el instrumento, el intérprete, el báculo y el crisol. No sabéis cuántas etapas tendréis que vivir aún en este planeta. Si encuentro justo que volváis a encarnaros, tendréis que venir en nueva materia, pero trayendo mayor evolución en el espíritu, el cual no se revelará a la voluntad divina, y continuaréis vuestra labor en bien de vuestros hermanos. Seguiréis elevándoos y perfeccionándoos, plenos de confianza y esperanza en mi justicia. Por eso es que instituí, como una de mis leyes de amor y de justicia, la reencarnación del espíritu, para concederle un camino más extenso, que le brinde todas las oportunidades necesarias para lograr su perfeccionamiento. Cada existencia es una breve lección, porque de otra manera sería muy corta la oportunidad de un hombre para abarcar en ella el cumplimiento de toda mi ley. Pero es necesario que conozcáis el sentido de esta vida, para que toméis de ella su esencia y alcancéis su armonía, que es la base de la perfección humana, para que podáis pasar a un plano superior, hasta llegar a la vida espiritual, donde tengo guardadas para vosotros tantas lecciones que debo enseñaros y tantas revelaciones que aún debo haceros. Nunca han marchado todos los seres aquí en el mundo en el mismo nivel espiritual. Junto a hombres de una gran elevación, han convivido otros en gran retraso. Debo advertiros que este tiempo tampoco será el único en el que puedan surgir hombres de un espíritu muy elevado. En todos los tiempos, aun en los más remotos de la historia de la humanidad, habéis tenido ejemplos de hombres de espíritu elevado.
¿Cómo podríais explicaros que desde los primeros tiempos ya hubiese hombres de espíritu evolucionado, si antes no hubiesen pasado por reencarnaciones sucesivas que les ayudaron a elevarse? Es que el espíritu no nace al mismo tiempo que la envoltura, ni el principio de la humanidad coincide con el del espíritu. En verdad os digo, que no existe un solo espíritu que haya venido al mundo sin antes haber existido en el más allá. ¿Y quién de vosotros puede medir o conocer el tiempo que haya vivido en otras moradas antes de haber venido a morar la tierra? Viene el tiempo de controversias en el que los hombres pondrán de manifiesto su inteligencia y su elocuencia, de la que llegarán hasta el alarde y la vanidad. Volverá a ponerse a discusión mi palabra del segundo tiempo, y también se discutirán las diversas interpretaciones que a ella se han dado. En verdad os digo, de ese torbellino surgirá la luz y muchos velos quedarán descorridos y la hipocresía será abatida por la verdad. Haced que vuestras obras sean dignas de imitarse. Entonces podréis con justicia ser comparados con un espejo limpio, en el cual vuestros hermanos puedan contemplarse y corregir sus defectos. Ya en otras vidas vuestro espíritu consagró su existencia al goce de los placeres terrenales. Ahora, consagrad parte de vuestro tiempo al cumplimiento de vuestros deberes espirituales. Con ello se elevará vuestro espíritu sin que hayáis tenido que abandonar vuestros deberes humanos. ¿Quiénes fuisteis antes de esta vida? ¿Quiénes sois en la presente y quiénes seréis en el futuro? Estos son los misterios que solo al juez divino corresponde saber. Por ahora debe bastaros comprender el verdadero significado de la ley de reencarnación, que os he revelado como una suprema verdad. Mi creación es constante y nada muere. Si el dolor consume la carne y el espíritu queda desnudo sin haber cumplido su misión en la tierra, yo le daré una nueva vestidura corporal y le haré tornar a ella. Os esclarezco todas las lecciones, para que vuestro espíritu deje de ser prisionero de vuestros sentidos, para que cuando vayáis a sembrar mi enseñanza, deis a conocer que el espíritu, como todo lo creado, está sujeto a la ley de evolución. Evolución. Palabra que estará en los labios de la humanidad cuando se ocupe de su espíritu, porque significa progreso, elevación, transformación y perfeccionamiento. Yo lloré vuestra partida desde el instante en que dejasteis la morada espiritual para ir a la tierra. Desde entonces han sido mis lágrimas y mi sangre las que os han perdonado vuestros pecados, y mi voz dulce y serena no ha dejado de aconsejaros en vuestra jornada. Mi sombra os ha seguido por todos los caminos. Yo soy quien en verdad os ha extrañado, vosotros no, porque cuando partisteis os sentíais fuertes y creíais que ya no necesitaríais de mi apoyo. Vuestro camino fue el libre albedrío, vuestros sentidos se dilataron para aspirar y palpar todo cuanto os rodeaba, y fue necesario que cayeseis muy abajo para que volvierais vuestros ojos nuevamente hacia mí. Hasta entonces recordasteis que teníais un padre a cuya mesa os sentabais. Entonces clamasteis a vuestro Señor, mas antes ya os había llamado yo y estaba reclamando en mi mesa vuestra presencia. Os había buscado, como el padre que vio partir a su hijo llevando la inocencia en su corazón y desconociendo el camino. Si analizáis mi palabra comprenderéis que mi intención al enviaros al mundo a recorrer sus caminos llenos de peligros y asechanzas, no fue para que os perdierais en ellos, porque habían sido preparados de antemano para que en ellos encontraseis las lecciones necesarias para la evolución del espíritu, para daros la experiencia de que carecíais, y finalmente para volveros a mí llenos de luz. Vuestro espíritu al brotar de mi espíritu, fue como una chispa a la cual los vientos habían de convertir en flama para que al retornar a mí, vinieseis a fundir vuestra luz en mi divinidad. Les revelaréis que el Padre, en su amor infinito y en su justicia perfecta, concede a cada espíritu tantas existencias materiales, como le sean necesarias para su perfeccionamiento. Que algunas materias sufrirán más que otras, que habrá vidas plenas de bienestar y otras de amargura y expiación. Esas materias que viven sin dolores ni grandes pruebas, son las que han dado lugar a que muchos ignorantes e inconformes me llamen injusto. Estos casos abundarán en vuestro camino y vosotros seréis los encargados de dar la aclaración. Os preguntarán, si es cierto que existe el premio o castigo después de esta vida. A lo cual contestaréis. Mientras el espíritu no haya alcanzado la elevación suficiente para morar en el valle espiritual, tendrá que reencarnar en esta tierra, recorriendo cada existencia de acuerdo con el adelanto de la anterior. A veces será para recoger una buena cosecha, otras para saldar alguna deuda o concluir una obra empezada. Y cuando el espíritu haya recorrido todo el camino señalado a él como su destino en la tierra, podrá elevarse a la mansión espiritual, donde encontrará la continuación del camino que le conducirá a la gracia eterna, al seno del Señor. Llegará a comprender el hombre que su reino tampoco es de este mundo, que su cuerpo o envoltura humana es tan solo el instrumento a través de cuyos sentidos se asoma su espíritu a este mundo de pruebas y restitución.
concluirá por saber que esta vida es tan solo una magnífica lección ilustrada con maravillosas formas e imágenes, para que puedan llegar a entender mejor los discípulos, o sea toda la humanidad, las lecciones que la vida les da, con las cuales, si las saben valorizar, alcanzarán la evolución de su espíritu y comprenderán la finalidad de la lucha que los va forjando, el dolor que los pulimenta, el trabajo que ennoblece, el saber que ilumina y el amor que eleva. Si esta existencia fuera la única, en verdad os digo, que ha mucho tiempo que habría apartado de ella el dolor, pues sería injusto que solo hubieseis venido a este mundo a beber el cáliz de amargura. Mas los que hoy están sufriendo y llorando, es porque ayer se deleitaron con exceso, pero ese dolor les purificará y les hará dignos de elevarse a gozar en forma más pura en las moradas del Señor. La materia es solo la vestidura temporal del espíritu, de la que cambia cuantas veces le es necesario para sus experiencias, su evolución o expiaciones. Aquel que todavía no comprenda esta ley de justicia divina, es un párvulo. No seríais espiritualistas si dudaseis de la ley de la reencarnación, porque es un conocimiento fundamental que viene a revelar a muchos y a confirmar a quienes de ello tenían un presentimiento o intuición. En esa ley existe una razón y una justicia tan clara como la luz. La Tierra es campo de lucha, mucho hay allí que aprender. Si así no fuese, os bastarían unos años de vida sobre este planeta y no seríais enviados una vez tras otra a reencarnar. No hay tumba más lóbrega y oscura para el espíritu, que su propio cuerpo, si éste lleva en sí escoria y materialismo. Pensad que si sois parte de mi espíritu, poseéis la vida y la gracia al igual que yo. Sois puros en cuanto a vuestro principio y así es como debéis llegar a mí, en vuestro retorno. Por eso debéis de luchar sin descanso en este tiempo, para que podáis volver a vuestra primigenia pureza y perfección. Sed firmes en el camino, pueblo, porque vuestro espíritu está cumpliendo una delicada misión en este planeta. Solamente el que se purifique por el amor, el que practique mis leyes, puede dejar de venir a reencarnar en este planeta. Mas aquel que en su presente reencarnación deje huella de sangre o de maldad, ese tiene que tornar a esta tierra a reparar hierros, a reconstruir lo destruido, a dar vida a lo que dejó inerte, a perdonar a los que no perdonó. En una palabra, a restituir. Por eso mi amor infinito os dice, oh, peregrino incansable que a tiempo venís caminando con la amargura en vuestro corazón. He aquí al que viene a consolaros, al que viene a fortaleceros, para que prosigáis la jornada hasta el fin. Muchos de vosotros ya no tendréis una nueva oportunidad de venir a la tierra, a reparar en ella vuestras faltas, no poseeréis ese instrumento que hoy lleváis y que es vuestro cuerpo, en el que os apoyáis. Es menester que comprendáis que el venir al mundo es un privilegio para el espíritu, que nunca es un castigo. Por tanto, debéis aprovechar esta gracia. Largo es el desarrollo de las potencias del espíritu, tanto que una sola materia no le es bastante, ni una sola existencia en la tierra le es suficiente. Pero mi providencia, que en todo está, va preparando a cada espíritu nuevos cuerpos en que pueda continuar su desarrollo, ayudándole en su perfeccionamiento, para que pueda llegar al lugar que le está destinado. Os lo digo, porque os he sorprendido pensando que es muy poco lo que habéis logrado en comparación con lo que se os ha dicho que poseéis. Entonces surgen en vuestro corazón dudas y os invade el decaimiento. Con lo que ahora os he dicho, podréis ya comprender que no os será posible, en una sola existencia, desarrollar en toda su capacidad los dones de que está formado vuestro espíritu, porque siendo ellos parte de un ser que pertenece a lo eterno, que es parte de lo infinito, es natural que en una vida tan efímera, como es la vida del hombre en la tierra, no alcancéis a mirar el desarrollo completo de algunos de vuestros dones. Sin embargo, debo aclararos que no por saber que en la presente existencia no podréis alcanzar el máximo desarrollo de vuestros dones, vayáis a flaquear en vuestro ahínco de lograr vuestra evolución. Por el contrario, pensad que si en una sola existencia pudieseis contemplar el desarrollo completo de vuestros dones espirituales, estos serían muy pequeños. Solo os pido que deis un paso en cada reencarnación, pero que sea un paso firme hacia la perfección. Entonces será vuestro espíritu el que advierta su adelanto, manifestándose cada vez con mayor sabiduría a través de aquellos cuerpos que le vayan siendo confiados. En el tercer tiempo el Verbo Divino no se ha hecho hombre, ha venido a vosotros en forma espiritual. Y esta parte de la tierra en que vivís, ha sido ahora la destinada para recibir el cumplimiento de mis promesas y designios. Aquí estoy escribiendo el tercero de mis testamentos, y aquí os reuní para que me esperaseis, porque vosotros sois los mismos de los tiempos pasados.
Así como en este tiempo me estuvisteis esperando y vuestra espera fue dolorosa, llena de ansiedad, solo animada por la luz de mi promesa de volver, así en el primer tiempo, cuando crujían las cadenas de vuestra esclavitud, soportasteis las penalidades del destierro, alentados por la esperanza en mi promesa hecha a vuestros padres. Probé vuestra fe, hicisteis méritos de paciencia, y al fin lograsteis como recompensa, la posesión de la tierra prometida. Y encontrasteis una nueva vida. Os he prometido enviar a morar entre vosotros a los espíritus de grande luz, que esperan tan solo el momento de acercarse a la tierra para encarnar y cumplir una gran misión de restauración. Cuando aquellos seres habiten este mundo, ¿qué tendréis que enseñarles? Nada, de cierto os digo, porque ellos vendrán a enseñar, no a aprender. Os maravillaréis de escucharles desde la infancia hablando de enseñanzas profundas, sosteniendo conversaciones con los hombres de ciencia y con los teólogos, asombrando con su experiencia a los ancianos y aconsejando la buena senda a la juventud y a la niñez. Bienaventurado el hogar que recibiese en su seno a uno de estos espíritus. Cuán graves serán los cargos que se hagan a quienes traten de impedir el cumplimiento de mis enviados. Vosotros ya tenéis la certeza en este tiempo, de que habéis venido a morar la tierra en múltiples veces, porque creéis en la reencarnación del Espíritu, pero esta revelación, como os la he entregado, estremecerá al mundo, hará revolución entre los hombres y con ello alcanzarán la explicación de muchos misterios y la fortaleza para su espíritu, porque es ley de amor y en ella está mi luz. No sabéis aún, oh, pueblo amado, cuántas veces fuisteis en este mundo a través de distintas materias y aun cuando la carne se escudriña a sí misma y pregunta a su propio espíritu, no alcanzáis a contemplar vuestro pasado, vuestras vidas anteriores. Porque yo, como Padre, he velado estos conocimientos, he evitado que vuestro espíritu a través de la vida humana descubra sus vidas anteriores, siendo esta todavía una prohibición del Espíritu Santo que existe entre vosotros. Pero estáis preparando a las generaciones venideras, a los que han de venir poseyendo espíritus de gran elevación espiritual y que aún están habitando en el más allá, en donde se encuentran acrisolándose y elevándose para venir a este planeta. A ellos sí les será dado por mi Espíritu Santo, la facultad de recordar sus vidas anteriores, conocer su pasado, porque ello será útil a su propio espíritu. Si no os lo he concedido a vosotros, es porque todavía encuentro fragilidad en vuestro espíritu y más aún en la materia y comprendo que os acobardaríais, contemplando vuestro pasado. El que mucho faltó y ofendió a su padre, no tendría fuerzas para resistir el arrepentimiento y el reclamo de su conciencia. El que fue grande se llenaría de vanidad. El que fue pequeño se sentiría humillado y en su corazón nacería el ansia de la venganza. Es por eso que vuestro Padre, que es sabiduría perfecta, no ha querido revelaros todavía a través de vuestra materia, el pasado de vuestro espíritu. Para las generaciones del futuro está reservada esa gracia, a las que el conocimiento de su pasado no hará mella, y vosotros seréis para ellas como un libro abierto delante de sus ojos. Serán esos espíritus los reveladores de muchos misterios, los que vengan a aclarar la vida del espíritu a través de sus propias vidas materiales, los que hablen a este mundo de otros mundos y de ese camino tan largo que es el camino espiritual. Nuevamente se posan mis ojos en las multitudes, reconociendo a uno y a otro de los que me rodearon, de aquellos que habiendo recibido prodigios un tiempo antes, no supieron reconocerme. El hombre tiene un desarrollo como lo tiene todo lo que forma la creación. Él era pequeño en un principio. Su inteligencia estaba de acuerdo con la vida primitiva que llevaba. Pero Dios hizo que él se desarrollara por sí mismo, que conociera lo que es el bien y el mal, para que descubriese en sí su parte espiritual y su parte material, porque él en un principio desconocía su espíritu. Así el hombre se fue desarrollando, sabiendo de dónde viene y a dónde va, reconociendo sus facultades que le habrán de conducir a la perfección. Así ha llegado hasta este tiempo en que le he revelado que para el perfeccionamiento del espíritu no es bastante una existencia. De esto podéis tener una prueba clara, al comprobar que la experiencia del hombre de ahora es mayor que la de los hombres de hace tiempo. Porque es el espíritu el que trae consigo la luz recogida en los caminos de anteriores vidas. Cuando vuestros sentidos hayan alcanzado una mayor espiritualidad, el recuerdo de vuestro pasado y la intuición serán más claras en vosotros. Ahora es solo un vago presentimiento el que tenéis de todo esto, pero que sin embargo, os ayuda a llevar con resignación y conformidad vuestra cruz, con la certeza de que en esa forma se limpia y se salva vuestro espíritu.
Una gran enseñanza espiritual se requiere para que el hombre camine de acuerdo con la voz de su conciencia, porque la materia que le rodea en el mundo, a pesar de estar todo saturado de amor divino, sabiamente hecho para el bien y para la felicidad del hombre, constituye una prueba para el espíritu, desde el instante en que viene a habitar un mundo al cual no pertenece, unido a un cuerpo cuya naturaleza es diferente a la suya. Ahí podréis encontrar la causa por la que el espíritu olvida su pasado. Desde el instante en que encarna en una criatura inconsciente, recién nacida y se funde en ella, inicia una vida junto con aquel ser. Del espíritu solo quedan dos atributos presentes: la conciencia y la intuición, pero la personalidad, las obras hechas y el pasado, temporalmente quedan ocultos. Así ha sido dispuesto por el Padre. ¿Qué sería del espíritu que ha venido de la luz de una elevada morada a habitar entre miserias de este mundo, si recordara su pasado? ¿Y cuántas vanidades habría entre los hombres al serles revelada la grandeza que en otra vida existió en su espíritu? Es preciso que sepáis que el espíritu antes de encarnar, ha tenido una vasta preparación, ya que va a quedar sometido a una larga y a veces dura prueba. Pero gracias a aquella preparación no se turba al penetrar en esta vida. Cierra sus ojos al pasado para abrirlos a una nueva existencia y así, desde el primer instante se adapta al mundo al que ha llegado. Cuán diferente es la forma en que vuestro espíritu se presenta ante los umbrales de la vida espiritual o cuando acaba de dejar su cuerpo y al mundo. Como ha carecido de verdadera preparación para retornar a su morada, entonces se ve turbado, le domina aún las sensaciones de la materia y no sabe qué hacer ni a dónde ir. Eso se debe a que no aprendió que también es necesario saber cerrar los ojos para este mundo en el postrer instante, porque sólo así podrá ir a abrirlos al mundo espiritual que había dejado, donde le esperaba todo su pasado, para unirlo a su nueva experiencia y a todos sus méritos anteriores, sumar los nuevos méritos. Un denso velo nubla su mente mientras recobra la luz. Una influencia tenaz de todo lo que dejó, le impide sentir la vibración de su conciencia y en tanto se desvanecen sus sombras para reintegrarse a su verdadera esencia. Cuánta turbación, cuánto dolor. Habrá quien, después de escuchar o de leer este mensaje, lo rechace como lección inútil o falsa. Yo les digo, que solo aquel que llegare a encontrarse en un grado de materialismo extremo o de ciego fanatismo, podría rechazar esta luz sin que su espíritu se conmoviese. En este tiempo no vengo a revelar al hombre el pasado de su espíritu, pero sí a asegurarle que su espíritu ha vivido, que ha venido a desempeñar una misión elevada a la tierra y que debe retornar a su mansión, no solo sin mancha, ni siquiera con la misma luz que trajo, sino aún con mayor luz. ¿Cuántas lecciones os he dado para que aprendáis a amar? ¿Cuántas oportunidades, vidas y reencarnaciones os han proporcionado la misericordia divina? La lección se ha repetido cuántas veces ha sido necesaria, hasta que ha sido aprendida. Una vez cumplida, no existe razón para ser repetida, porque tampoco podrá ser olvidada. Si pronto aprendieseis mis lecciones, no tendríais por qué sufrir ni por qué llorar errores. Un ser que en la tierra aprovecha las lecciones en ella recibidas, podrá volver al mundo, pero siempre será con mayor adelanto y en mejores condiciones. Entre una vida y otra siempre tendrá una tregua, necesaria para meditar y descansar antes de emprender la nueva tarea. Alguno en su corazón me dice: Padre, esa tregua o descanso, ¿es para enviarnos a buscar nueva fatiga en el mundo? ¿Y hasta cuándo? Ah, pequeños, yo perdono vuestra ignorancia y os digo, que nada injusto ni imperfecto tengo dispuesto en la jornada que habréis de recorrer. El espíritu es incansable, solo cuando vive en la materia siente la impresión de la fatiga que el cuerpo le transmite, mas volviendo nuevamente a la libertad y a la luz espiritual, se despoja de su fatiga y se torna nuevamente en incansable. ¿Qué sabéis de vuestro pasado y hasta dónde se remonta vuestro origen? ¿Qué sabéis de dónde venís, por dónde habéis pasado y a dónde os dirigís? Os tocó habitar en la tierra en estos instantes difíciles para la humanidad. Mas no os quejéis de vuestro destino, porque ello significaría un reproche para mí. Pensad que cada uno de vosotros, me refiero a vuestro espíritu, ha estado varias veces en la tierra, y que en algunas de aquellas existencias habéis saboreado todo aquello que el corazón humano desea. Tened la certeza de que quienes más sufren en este tiempo, es porque antes bebieron hasta el fondo en la copa del placer, de las satisfacciones humanas y de la gloria del mundo, con lo que se alejaron de la senda espiritual y se mancharon. Vuestra mente no recibe las impresiones o los recuerdos del pasado de vuestro espíritu, porque la materia es como un velo espeso que no alcanza a penetrar en la vida del espíritu. ¿Qué cerebro podría recibir las imágenes e impresiones que el espíritu ha recogido en el trayecto de su pasado? ¿Qué inteligencia podría coordinar con ideas humanas lo que le es incomprensible? Por todo esto no os he permitido hasta ahora saber quiénes sois espiritualmente ni cuál ha sido vuestro pasado.
Cuando me escucháis, vuestro ser tiene un dulce estremecimiento y os preguntáis, ¿en dónde habré escuchado yo esta voz en otros tiempos? Otros al oírme, dicen, me parece contemplar al maestro predicando a la orilla de un río o en la montaña, ¿dónde lo habré visto? Un mundo de espíritus espera solamente la hora de venir a habitar este valle. Son seres de luz que no desdeñarán venir a encarnar en el seno de los pueblos retrasados, porque su misión será precisamente la de despertar a los que duermen. ¿Alguno de vosotros cree que su presente existencia es la primera que vive en la tierra? No, pueblo, si así fuera, no os hubiese buscado en este tercer tiempo. Si por un instante descorréis el velo que impide a vuestra mente conocer vuestro pasado, en verdad os digo, que caeríais postrados ante mi presencia, agobiados de arrepentimiento ante vuestras ingratitudes, desobediencias, infidelidades y falta de fe en mi obra. Pero el mérito está en desarrollar la intuición, en escuchar la conciencia, en desarrollar al ser que vibra en vosotros y que se llama espíritu. Habéis tenido una oportunidad tras otra, y en ello podéis comprender mi amor infinito por vosotros, porque os he dado y concedido a vuestro ser la oportunidad para reparar errores, purificar y perfeccionar vuestro espíritu, en vez de castigaros o condenaros eternamente como solíais pensar antes. El mundo sabrá la verdad sobre la resurrección de la carne, que es la reencarnación del espíritu. Reencarnar. Volver al mundo material para nacer de nuevo en cuanto hombre. Surgir el espíritu en un cuerpo humano para continuar una misión. Esa es la verdad sobre la resurrección de la carne, de que os han hablado vuestros mayores, dándoles tan torcidas como absurdas interpretaciones. La reencarnación es un don que Dios ha concedido a vuestro espíritu para que no se limite nunca a la pequeñez de la materia, a su efímera existencia en la tierra, a sus naturales debilidades, sino que, procediendo el espíritu de una naturaleza superior, pueda tomar cuantas materias le sean necesarias para el desempeño de sus grandes misiones en el mundo. Por este don, el espíritu demuestra su inmensa superioridad sobre la carne, sobre la muerte y sobre todo lo terrestre, venciendo la muerte, sobreviviendo a un cuerpo a otro y a todos cuantos le sean confiados. Vencedor del tiempo, de los escollos y de las tentaciones. 1. La luz del espiritualismo está revelando al mundo la verdad, la justicia, la razón y el amor que existen en el don espiritual de la reencarnación. Sin embargo, el mundo al principio tendrá que combatir encarnizadamente esta revelación, dándole un cariz de doctrina extraña y falsa, para hacer desconfiar a los hombres de buena fe. En este tercer tiempo, os he traído la confirmación de la reencarnación del espíritu. La humanidad a través de los tiempos, ha tenido esa intuición y el espíritu ha venido revelándole este misterio a la carne. Siempre han venido seres del más allá a entregar esta revelación a los hombres, y solo han sido creídos por algunos, mas estos han sido combatidos en sus creencias y repudiados por los ignorantes e incrédulos, pero hoy palpita cual nunca entre la humanidad el presentimiento, la certeza de estas manifestaciones, aunque no todos se atreven a confesarlo, por temor al mundo. Yo he venido en este tiempo a traeros la confirmación y a deciros, en la reencarnación del espíritu se manifiesta mi ley perfecta de amor. Y de cierto os digo, cuán pocos son los que tan solo una vez han venido a encarnar en la tierra, y cuántas oportunidades les he brindado a los espíritus a través de distintas materias en el mundo, para restaurar lo que habían hecho de malo sus espíritus. Pero vuestra materia es un espeso velo que os impide descubrir el fondo de estas enseñanzas. Muy poco es lo que os he permitido conocer acerca de lo que habéis sido a través de los tiempos, porque no quiero que vosotros en materia, antes de que hayáis alcanzado la verdadera preparación espiritual, penetréis en el santuario, en la intimidad de mis altos juicios. No quiero que hagáis de las enseñanzas acerca de la vida espiritual, nuevas ciencias que tan solo os conduzcan a la curiosidad, el escrutinio y a la pérdida de tiempo. No quiero que en la senda espiritual deis un paso que os sea inútil, quiero que todos os sean de provecho, que solamente escuchéis y os sea revelado, lo que os ayude en vuestra evolución espiritual, mas todo aquello que solo os sirva de satisfacción humana, eso no lo concretéis. Siempre estará detrás de un velo, porque constituye lo sagrado, lo íntimo de vuestra herencia espiritual. Así irán despertando los hombres en su evolución y llegarán a comprender que no es suficiente una vida humana para conocer mi eterna lección. Si yo amo por igual a todos mis hijos, ¿por qué entonces existe desolación en el mundo? Esta es la pregunta que se hacen los hombres y vosotros sabéis el porqué de los acontecimientos. No es la primera vez que vuestro espíritu viene a habitar en este mundo, ha mucho tiempo que a través de distintas materias, yo le he permitido que reencarnara para que así reparase sus yerros y se dignificara ante mi ley.
Puse en la tierra a los espíritus desde el principio de su formación para que ganaran, por sus propios méritos, el poder llegar a mi reino. La escala que en sueños vio Jacob, hoy se levanta luminosa delante de cada espíritu, invitándole a ascender y a conocer los misterios que los hombres no han podido penetrar. ¿Sabéis qué significado encierra aquella escala que en sueños contempló Jacob? Esa escala representa la vida y la evolución de los espíritus. El cuerpo de Jacob dormía en el momento de la revelación, pero su espíritu se encontraba despierto. Él se había elevado hacia el Padre, buscando como medio la oración, y al penetrar su espíritu en las regiones de luz, alcanzó a recibir un mensaje celestial que quedaría como un testamento de revelaciones y verdades espirituales para su pueblo, que es toda la humanidad, porque Israel no es nombre material sino espiritual. Jacob veía que aquella escala estaba apoyada en la tierra y que su cúspide tocaba el cielo. Esto indica el camino de elevación espiritual que empieza en la tierra a través de la carne y termina fundiendo su luz y su esencia con la de su Padre, fuera de toda influencia material. Vio el patriarca que por aquella escala subían y descendían ángeles, representando ello, el incesante encarnar y desencarnar, el continuo ir y venir de los espíritus en pos de luz, o también en misión de restituir y de purificarse, para elevarse un poco más al retornar al mundo espiritual. Es el camino de evolución espiritual que conduce al perfeccionamiento, por eso Jacob contempló en la cumbre de la escala la forma representativa de Jehová, indicando que Dios es la meta de vuestra perfección, de vuestras aspiraciones y el supremo galardón de infinitos goces, como compensación de arduas luchas, a los prolongados sufrimientos y a la perseverancia por llegar al seno del Padre. En las vicisitudes y en las pruebas, el espíritu encontró siempre la oportunidad de hacer méritos para ascender. Ahí, en cada prueba, ha estado siempre representada la escala de Jacob, invitándoos a subir un peldaño más. Grande revelación fue aquella, oh, discípulos, porque en ella se os hablaba de la vida espiritual en un tiempo en el que apenas se iniciaba el despertar del espíritu hacia el culto a lo divino, a lo elevado, a lo puro, bueno y verdadero. Ese mensaje no podía ser tan solo para una familia, ni siquiera para un solo pueblo. Su esencia era espiritual y por lo tanto tenía universalidad. Por eso mismo mi voz de padre dijo a Jacob: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, la tierra en que os encontráis os la daré a vos y a vuestra simiente, y esa simiente será como el polvo del mundo, y os extenderéis hacia el occidente y al oriente, y al norte y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en vos y en vuestra simiente. Este mensaje os podrá parecer de poca importancia en apariencia, pero es profundamente infinito en su contenido espiritual. Mas, ¿cómo podrían los hombres encontrar su esencia, si no la han valorizado, si huyen de toda señal o revelación espiritual? He tenido que ser yo mismo quien viene a daros la interpretación de aquel mensaje que os di en otro tiempo, cuando apenas se iniciaba el despertar del espíritu en el mundo, para alentaros en vuestra misión. Así sabréis que una sola existencia en la tierra, por ser tan breve comparada con la vida espiritual, no puede ser decisiva sobre la eternidad de un espíritu, o sea que ni será suficiente para que uno de vosotros alcance dentro de ella la perfección, que os lleve directamente al reino de la más alta espiritualidad, que es a lo que llamáis cielo, como tampoco, los errores de una vida en la tierra podrán determinar que un espíritu se pierda en las tinieblas o en el dolor por una eternidad. Ciertamente que una vida humana, concedida a un espíritu, tiene un valor tan grande, y representa una oportunidad tan propicia al progreso de un espíritu, que el hecho de desaprovecharla o de emplearla mal, implica que mi justicia, siempre inexorable, se manifieste en el sendero de quien profana dones tan sagrados como los que yo confío a cada espíritu al enviarle a la tierra. Pero que de una existencia tan breve como es la del hombre en el mundo, depende toda la eternidad de su espíritu, es un error, con mayor razón si reflexionáis en que los errores humanos son propios de seres que carecen de desarrollo, de luz y elevación. De cierto os digo, que el espíritu es como una simiente, es como las semillas que vosotros conocéis. Os hablo en sentido figurado. También germinan, echan raíces y crecen, florecen y fructifican. Pero algo más tengo que deciros. No todos los espíritus germinan al mismo tiempo, ni fructifican en tiempo determinado. Unos lo hacen antes y otros después, aun cuando hayan sido sembrados al mismo instante. Esto comprendedlo y aplicadlo vosotros al pasado, al presente y al futuro vuestro y de toda la humanidad, porque de ello entresacaréis grandes conclusiones, grandes revelaciones y grandes contestaciones a las interrogaciones y a las dudas de los hombres. Si penetráis en mi cátedra de este día, descubriréis en ella una intención marcada del Maestro, la de afirmar vuestro espíritu para que vosotros llevéis a la humanidad la revelación verdadera de la reencarnación de los espíritus. La intuición de ello la conserva todos los hombres.
En todos los pueblos de la tierra presienten el misterio que encierra el pasado, presente y futuro de cada espíritu. Para los unos es teoría, para otros es posibilidad, para otros fantasía, otros lo niegan rotundamente. Sin embargo, los encuentro pensativos en torno a esa verdad. Los pueblos más remotos y hasta las tribus más escondidas en las selvas, presienten el misterio de la reencarnación del espíritu. Es que la Tierra está preparada, está fecundada, es que el espíritu humano en sus evoluciones ha alcanzado a revelar a la materia parte de ese misterio, como vosotros lo llamáis. Solo falta que llegue mi pueblo, mis doctrinados, mis fieles, los que siempre me han esperado, los que han sabido recibir mis revelaciones y enseñanzas, para darles la confirmación con palabra viva, con razones, con verdades. Entonces los hombres despertarán a un nuevo conocimiento, a una nueva vida, la cual no es sino el reino de Dios en el corazón de los hombres, el reino espiritual en el espíritu mismo de la humanidad. A veces juzgáis que es una injusticia tener que sufrir las consecuencias de los errores de quienes ya hace tiempo pasaron a la tierra. Mas, ¿quién de vosotros puede asegurar no haber sido de aquellos que sembraron de espinos el sendero? A muchos hombres les moverá a risa esta doctrina, pero no será su espíritu quien se mofe, será su corazón, porque el humano siempre ha sido escéptico e incrédulo tratándose de lo espiritual. Pero me bastará que mi palabra sea conocida por ellos para que, a pesar de su ironía e incredulidad, algo les diga que esta palabra puede encerrar un fondo que por necedad no quieren reconocer. Pues bien, discípulos, si habéis de volver al mundo una o algunas veces más, sea para que recojáis frutos agradables, cultivados por vosotros con anterioridad, para que vuestro espíritu experimente la satisfacción de tener ante sí la oportunidad de concluir alguna obra empezada. Vengo para ayudaros a reparar vuestros errores, a revelaros el secreto de reponer en un día, un año perdido y en un año un siglo mal empleado, y así capacitaros para conquistar la eternidad. Yo os he escuchado en aquellos valles espirituales, arrepentidos de no haber cumplido con mi ley. Me habéis dicho, Padre, concededme una materia para cumplir vuestros mandatos a través de ella. Y yo os he concedido esa oportunidad, os he enviado a este mundo para que en un nuevo cuerpo podáis cumplir. He venido a adoctrinaros, porque ha llegado el tercer tiempo y en él habéis escuchado la voz de la trompeta celestial que ha despertado a vuestro espíritu. Los unos me habéis preguntado, Padre, ¿por qué habré venido nuevamente a morar en la tierra? Y os digo, para que vuestro espíritu restituya la limpidez perdida y en verdad os digo, bienaventurado el que ha penetrado en esta restitución, porque él será en mi reino, porque se habrá purificado y habrá cumplido con su misión. El espíritu irá a gozar, a disfrutar de Dios, mas antes tiene que evolucionar habitando diferentes materias, para después seguir su evolución en planos elevados, hasta llegar a fundirse en la eterna perfección. No basta a vuestro espíritu una sola materia en su existencia eterna, como tampoco es suficiente para vuestro cuerpo un solo vestido durante su vida en este mundo. Por ello la reencarnación del espíritu es necesaria para su evolución. En cada etapa conocéis la riqueza y la pobreza, la salud y todas las enfermedades que afligen a la humanidad. Conocéis el egoísmo, la soberbia, la inquietud y la falta de caridad, también el perdón y el amor, la nobleza y la generosidad. Habéis llegado a este tiempo encarnando en una y otra materia. Vuestro espíritu ha ido purificándose de sus manchas, porque desde el principio se dejó vencer por las inclinaciones de la materia, alejándose de la pureza y perfección que tenía cuando brotó de mi seno. Habéis llegado hasta el tercer tiempo y vuestro espíritu ha evolucionado, mas no lo suficiente para poder dominar por completo sus instintos materiales y vivir en una etapa enteramente espiritual. Yo os conozco y en todos los tiempos en que os he enviado a reencarnar, me he manifestado delante de vosotros. Mi paz sea con vosotros.